abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 2, y vamos en el día de hoy a terminar el capítulo número 2, del versículo 14 al versículo número 18. En esta ocasión le he decidido poner a esta exposición de este sermón, ¿cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Amados, como siempre me escuchan decir, vivimos en una época, ¿no? Pero sí, es así, vivimos en una época, amados, donde las iglesias prometen a un Cristo que soluciona todo. Incluso aquellos que pudieron participar del Salmo del día sábado, estuve hablando un poco por qué adoramos a Dios, ¿no? Entonces, estuvimos hablando un poquito por qué adorábamos a Dios y veíamos que muchos alaban y adoran a Dios de una forma que Dios no mandó que le adoren, ¿sí? O sea, porque Dios le da riqueza, porque Dios le da prosperidad, porque Dios le da sanidad, porque Dios le da cosas, ¿no? Ahora, con esta misma línea de pensamiento, también, ¿cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Porque muchos hoy predican o anuncian un evangelio que no es, un evangelio de Satanás. Entonces, anunciando algo que nunca fue el propósito del Señor Jesucristo cuando vino a encarnarse y a morir, ¿sí? Hace muchos años, un escritor escribió un libro que se llamaba, no me acuerdo bien el título, cómo se llamaba, pero creo que tenía como la muerte por su muerte y la vida por su vida. Pero creo que fue traducido acá, vida por su muerte, ¿sí? En castellano. Y este fue John Owen, el libro. Acá lo pueden encontrar en nuestra pequeña biblioteca, está el librito, ¿sí? Aunque el propósito del libro, él está muy centrado en la expiación particular, ¿sí? Por la muerte por los escogidos, ¿sí? Pero vemos ahí, amados, que en el libro de Hebreos nos muestra el propósito por que Jesucristo vino a morir. Fíjese, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, ¿cuál era el propósito del Señor Jesucristo cuando se identificó con su pueblo? Cuando dice participar de carne y sangre, ustedes saben a qué se refiere, ¿no? O sea, tener un cuerpo como el de nosotros. Eso significa participar de carne y sangre. Es que Él tenía que tener un cuerpo carnal como nosotros. Y hablando de esta serie que venimos hablando de los ángeles. Los ángeles no tienen un cuerpo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, yo no me quiero desviar un poco, pero venimos hablando un poco de esto. Cristo en la comparación con los ángeles. Jesucristo no es un ángel, vamos a decir, porque los ángeles no pueden tener cuerpo. Entonces, Él tenía que identificarse con nosotros para hacer ese sacrificio. Porque ¿quién era el que había violado la ley de Dios? Era el hombre. Entonces, era un hombre el que tenía que hacer este sacrificio. Perdón. Entonces vamos a ver el propósito porque Jesucristo vino y por qué, vamos a decir, tomó un cuerpo y Dios le preparó un cuerpo. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál era el propósito? Vamos a decir, ya vimos de antes de la fundación del mundo, en ese consejo, en ese, podríamos decir, sí, en ese consejo intratrinitario entre el Padre y el Hijo para redimir y salvar a los pecadores. Y eso tenía que ser amado por la muerte del Señor Jesucristo, quien iba a morir y iba a llevar la ira de Dios. Entonces ese era el propósito, porque Jesucristo le era necesario tener un cuerpo para cargar, vamos a decir, la ira de Dios, para llevar, vamos a decir, nuestros pecados, ¿sí? Y de esa forma salvar a aquellos que se había perdido, que el hombre había fracasado por sí mismo desde el huerto de Edén, ¿sí? Entonces era eso. En Mateo 1:21, acuérdense, cuando Él viene, o está por nacer, dice: llamarás a su nombre Jesús, escuche, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces, cuando Él nace, ¿cuál era el propósito? Bueno, antes de la fundación del mundo, parece, ¿cuál era el propósito de Él? Bueno, el propósito era vivir y sufrir y morir en la cruz. ¿Para qué? Y resucitar, por supuesto. Pero el propósito, amado, escuche bien, tenga en cuenta esto, era recibir el castigo. No solo, también era vivir una vida, vamos a decir, consecuente con la ley de Dios, porque el hombre había infringido la ley de Dios. Pero todas estas cosas es con la identificación con el ser humano. Entonces, sabemos que eso, él tenía que morir, tenía que hacer un sacrificio perfecto. Entonces, para eso tenía que participar de carne y sangre. Luego tenía que tener, por decir, un cuerpo humano. Era así. Y solamente de esta forma, al morir y después resucitar, podría librarnos nosotros del pecado, de la condenación, de la ira de Dios, y de esa forma obtener esa redención para nosotros, amados. Entonces, cuando vemos por ahí otras pseudos iglesias que dicen, no, ¿por qué murió Cristo? No, para solucionarte tu problema, para darte esto. No, amados. Y no quiero con esto estar repitiendo siempre lo mismo. Es que quiero que quede sellado y quede grabado en su mente y su corazón, que usted sepa el verdadero evangelio. Tiene que saber por qué Cristo murió. Cristo murió para salvarnos a nosotros. Pablo en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces Jesucristo no vino, amado, para solucionarle problemas a ustedes. Jesucristo no vino para estar dándole cosas ahí y atendiendo sus oraciones para... aunque en algunas cosas puede hacer eso, pero Jesucristo no está ahí para a ver si llamás que yo te voy a sanar el enfermo que está allá, yo llamás que yo te voy a... No, amado, Jesucristo vino, dice Hebreos 7:25, que está intercediendo continuamente por nosotros, por aquellas personas que de verdad claman al Padre por medio de Él para que perdone sus pecados. Entonces cualquier otro evangelio fuera de esto, amados, sea llamado a anatemas, decimos las iglesias. Y el texto es claro, ahora en Hebreos 2:14-15 dice, para destruir por medio de la muerte, a que tenían imperio de la muerte, que esto es el diablo, y después sigue hablando el texto que está unido con el 15. Y es librarnos. Y es por eso que se entregó a sí mismo, amado. ¿Para qué? Para entregarse a sí mismo, como dice Efesios mismo, una iglesia gloriosa para sí mismo, pero para eso, para que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, Él tenía que morir, tenía que hacer un sacrificio en la cruz, amado. Si no, ¿cómo nos vamos a presentar nosotros como una iglesia santa, reluciente, sin mancha? Estábamos manchados por el pecado, amado. Entonces Él tenía que limpiarnos, pero para eso tenía que haber un sacrificio. Y ese es el propósito de la muerte de Cristo, amado. También, por supuesto, cumplir la ley, vindicar la ley. Pero Él tenía que hacer por eso que vemos acá, dentro de un rato vamos a ver la primera vez que aparece como este sumo sacerdote, que a lo largo del libro de Hebreos se va a repetir continuamente. Pero el sumo sacerdote, no sé si saben, en el Antiguo Testamento, era quien representaba al pueblo. Él se tenía que hacer ese sacrificio por él también, pero por el pueblo. Se identificaba con que creo que tenía acá unos 12 cositos que representaban, ¿se acuerdan? Bueno, eso representaba al pueblo. Bueno, él tenía que identificarse, y para eso tenía que ser, no solo el sumo sacerdote, sino también el cordero que quita el pecado del mundo. Y él es, como dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Tenía que darse a sí mismo. Tenía que morir en la cruz, amados. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el justo por los injustos. Esa doble imputación, nosotros le damos nuestras miserias, nuestros pecados, y Él nos acredita a nuestro favor su justicia. Ese es el propósito porque Cristo murió. Nos hizo para salvarnos, para justificarnos, para estar bien ante el Padre. Como dice Hebreos capítulo 9, que vamos a ver más adelante, versículo 12-14, que es por su propia sangre, por un solo sacrificio, como dice Hebreos capítulo 10. Un solo sacrificio fue llevado una vez y para siempre.
Y amado, esto no es para todos, porque fíjese lo que dice el versículo número 13, y lo que vimos el domingo pasado. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Entonces no es una salvación universal, es una salvación particular. Vea el versículo anterior. Dice, no, Cristo murió, dicen por ahí, para salvar a todos, universal, y el que quiere puede tomar. No, dice, los hijos que tú me diste. Versículo número 13. Y yo no les digo, esto es un pastor reformado, por eso está poniendo la predicación, la propiciación, o esta está la expiación limitada, gracias. No, amado, lea el texto usted mismo. Este sacrificio es para los hijos que me diste, para ellos. No es todo por supuesto, para todo aquel que crea, pero a aquellos que crean también les ha sido otorgada esa fe por parte de Dios. Entonces tienen que entender eso, amados, que Jesucristo vino a morir, a sufrir y a padecer en nuestro lugar. Jesucristo no vino, amado, para solucionarle los problemas a ustedes. Es así. En esta semana estaba leyendo, escuche, no sé si me va a dar el tiempo, pero estaba leyendo un breve tratado de lo que tenemos ahí. Los puede conseguir ahí si quiere, ahí arriba están. Porque si ustedes quieren leer algo, si ustedes quieren evangelizar, tienen tratados ahí. Pero léanlos. Se llama Vida por Vida. Yo no sé dónde está sacado, pero me huele un poquito a John Owen esto. No se lo voy a leer todo esto, pero si lo quieren, está muy bueno para predicar. Pero habla, yo se lo voy a contar por arriba, pero relata muy bien lo que hizo Cristo. Y dice así, escuche. Yo no estaría bueno para relatarlo, pues dice así, hace años vivían dos hermanos de los que el más joven llevaba una vida libertina, y por el contrario, el hermano mayor era prudente y amaba a Dios. Una madrugada el mayor escuchó golpes en la puerta, se quedó sorprendido al abrirla, al ver a su hermano con el rostro pálido y tembloroso, y con la ropa manchada de sangre, quien le rogaba desesperadamente, ayúdame, escóndeme, me persiguen porque he matado a un hombre. Ante la mirada desesperada de su hermano, se llenó de corazón y de misericordia y le mandó, quítate la ropa y ponte la mía. Rápidamente cambió la ropa y el hermano mayor escondió al homicida. Instantes después, escuchó nuevos golpes en la puerta. Esta vez eran policías y se abalanzaron sobre él gritando, no trates de escapar. Todas las huellas nos condujeron a esta casa. Además, tu ropa manchada de sangre habla por sí sola. Quedas detenido y acusado de homicidio. El inculpado en ningún momento dijo palabra alguna. Inmediatamente lo maniataron y lo llevaron a la cárcel. A la mañana siguiente fue conducido ante el juez, donde declaró solemnemente, sé que por este crimen tengo que morir. Ya después se efectuó el juicio. Declararon los policías y se mostró la ropa manchada de la sangre que vestía el acusado cuando fue detenido. El juez preguntó al procesado si tenía algo que declarar en su defensa. Él respondió firmemente, no. Ante las irrefutables pruebas aportadas, el juez no vaciló en aplicar la ley y el noble hermano fue sentenciado a muerte. La noche antes de su ejecución, el condenado solicitó la presencia del director de la cárcel, al que pidió que se le concediera un último deseo. Déjeme escribir una carta. Deseo que se la entregue sin abrir al destinatario después de mi muerte. Le aseguro, señor director, que mi carta no contendrá nada malo. No les miento. Yo, que mañana estaré ante Dios, dando cuenta de mi vida. El director accedió a su petición. Al rayar el alba, el reo fue conducido al patíbulo. Después de su muerte, un mensajero fue enviado un sobre al destinatario indicado, quien parecía sorprendido y atormentado al recibirlo. Lo miró detenidamente y por fin abrió el sobre. Mientras leía, se entremezclaban las lágrimas, pues allí, delante de sus ojos, estaban las palabras de su inocente hermano, que decían, mañana te sustituiré y vestiendo tu ropa moriré por ti. A partir de entonces, acordándote de mí, usarás mi ropa y llevarás una vida justa. El criminal se sintió destruido, pues su conciencia no podía con aquel insoportable peso de la conciencia de su culpa. En su desesperación corrió hacia la cárcel con la esperanza de salvar a su hermano, y allí solicitó hablar urgentemente con el director y le mostró la carta. Ante tal situación, el director hizo llegar la carta al juez, que dictó la sentencia de muerte, quien conocido por la boca del verdadero culpable todos los detalles de su vida pecadora, el asesinato.
su fuga y su cobarde silencio que condujo a su hermano al patíbulo. Atormentado por su conciencia, el infeliz pecador pidió que lo mataran. Sin embargo, su tardío arrepentimiento no podía invalidar las palabras de su hermano que le martillaban la mente y le oprimían el corazón. Moriré por ti. El magistrado contempló largamente el verdaderamente culpable y conmovido declaró: la sentencia ya ha sido dictada. La culpa ya ha sido pagada. Por tanto, no hay nada que hacer. Usted está libre. Con el corazón contristo regresó el absuelto criminal a su casa, donde dio rienda suelta a su atormentada conciencia, clamando a lágrima viva a Dios: Señor, yo soy culpable y me siento infinitamente avergonzado de mi vida pasada. Ayúdeme, por favor. No merezco vivir, pero como mi hermano murió por mí para que yo pudiese vivir hoy, quiero comenzar de nuevo. Señor, dependo totalmente de ti para cambiar mi vida y límpiame de todos los pecados que me impiden llevar dignamente la ropa de mi hermano. A medida que iba hablando, se sintió interiormente lleno de sosiego y comprendió entonces que su oración había sido atendida. La paz de Dios le inundó el alma y le dio confianza. El amor sustituyó al odio. Sus antiguos amigos fueron los primeros en notar los tremendos cambios que estaban ocurriendo en su comportamiento, pues él ya no se dejaba influir por ellos. Determinó su vida una vida agradable a Dios, como lo quería su hermano inmolado por amor a él. Amado, quise leerle esto porque después sigue hablando un poco, que es un poco parecido, amado, a lo que encontramos en el libro de Hebreos y en el mismo Evangelio. Cristo nos sustituyó, amados. Y esto es más que un relato que podamos ver ahí, es una realidad. Por eso dice que el Señor Jesucristo fue el que participó en carne y sangre. Pero, amado, no es para ahí como vemos que vive una vida licenciosa. Fíjese, este hombre, una vez que el Señor le perdonó, lo regeneró, sus propios amigos, su propia gente empezaron a notar el cambio, no un cambio moral, sino una regeneración que empieza de adentro hacia afuera. Y es lo que vino a hacer Cristo. Ese es el propósito de Cristo, amado. Lo vuelvo a decir, perdón si le molesto a muchas personas. No vino a solucionarle los problemas, vamos a decir, que tenemos en esta vida, que incluso como no cristianos lo tendremos siempre. O los que no son cristianos lo tienen, nosotros también. Vino a solucionar el problema más grande que tenemos, amado, la enemistad, que estábamos con Dios. Dios está airado por nosotros. Él vino a hacer propiciación por nuestro pecado. Y después expiación, como dice el versículo, ahí el versículo número 17, amados. Vino a morir por todo aquel que cree en ese sacrificio, por todo aquel que se reconoce un vil pecador ante Dios. Para eso, amado, es lo que Él participó de carne y sangre. Para llevar, fíjese, la ira de Dios es nuestro sustituto. Es por eso, amado, que debemos entender el propósito por Jesucristo. Murió por nosotros, para identificarse. Él no se avergüenza, amado. Fíjese lo que vimos el domingo pasado. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. En ese amor entregó su vida. Amados, hoy muchas personas ni siquiera les cuesta entregar un día y una hora para el día del Señor. Imagínense una vida entonces, y ni siquiera en el culto pueden estar. ¿Cómo van a entregar una vida? Amado, Él lo entregó todo, Él entregó su gloria, se despojó de todo. Usted lo puede ver en la kenosis, Él tranquilamente se podía haber quedado allá. Pero Él vino, murió, y, amado, dice las Escrituras que Él está dirigiendo el servicio de adoración pública. Es como que si Dios mismo hablara por nosotros ahora, porque uno lectura lo que dice la Biblia ahí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Bueno, amado, es por esto. Él tenía un propósito. La Biblia nos dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y este era el propósito. ¿Cuál era? Bueno, amado, redimirnos a nosotros, comprar, o sea, en la cruz una salvación tan grande que nos dio. Entonces, y no solo eso, sino que tenía también obligaciones, amado. No es que se encarnó y bueno, anduvo una vida, ya me encarné. No, había obligaciones que tenía que cumplir él. ¿Y cuál era?
bueno, las obligaciones que demandaba la ley, amados. Tenía que cumplir una vida recta y una vida santa. Y después la paga del pecado también demandaba que tenía que morir. Y él vino a cumplir eso, amado. Y de esa forma, él iba a destruir. Había alguien que tenía el imperio de la muerte. O sea, ¿qué es esto del imperio de la muerte? Bueno, amado, es que tenía, vamos a decir, Satanás sometido al hombre a la esclavitud del pecado, y él era el que estaba reinando y gobernando en los corazones de nosotros. Pero en esa bendita cruz, amados, él nos despojó de Satanás, del imperio de la muerte y del pecado. Las escrituras, amados, vez tras vez nos muestran una y otra vez. Fíjese en Romanos, capítulo 8, versículo 3 dice esto: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, escuche, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso necesitaba encarnarse, porque aunque él no tenía pecado, Dios tenía que castigar al hombre en la carne. Por eso que ese propósito, él se encarnó para llevar, amado, la ira de Dios. Tenía que cargar. Jesucristo no vino a solucionarle cosas, a hacer una vida más fácil. Incluso le podría decir que es más difícil vivir en un mundo caído para nosotros. Es por eso que vino Cristo, amado. Se encarnó para sufrir y padecer y morir en nuestro lugar, para llevar la ira. Para eso es, amado, y para redimirnos, por supuesto, a nosotros. Filipenses capítulo 2, que ya lo hemos leído varias veces, amado. Filipenses capítulo 2, el versículo número 6 en adelante dice: el cual siendo, escuchen, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo leo, ¿por qué tantas veces? Porque estos textos les tienen que quedar en la mente. Cuando diga Filipenses 2, la kenosis, la encarnación, que ya tiene que estar en nuestras mentes guardado. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, escuche, semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el propósito, amados, porque Él se ha encarnado. Tenía que vencer, amado, por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte. Y Él ha vencido la muerte. ¿Cuándo fue, amado? Cuando Él resucita. Él venció la muerte, venció el temor de la muerte que teníamos muchos de nosotros. En la época, yo cuando era inconverso decía, me muero y después ¿qué pasa? Se me apaga la conciencia y no sé nada. Amados, esas cosas, yo no tengo más temor de esas cosas. Sé que el Señor me ha dado vida. Sé que mi Redentor vive, como dice Job capítulo 9, y me ha de levantar del polvo una vez que yo muera, mi cuerpo. Tengo esperanza de vida en Jesucristo. Jesucristo destruyó aquel que tenía el poder de la muerte. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo número 13. Colosenses 2, 13 en adelante hasta el 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Escuchen, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, para que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Todo el acta que teníamos, la condenación, decía esto, aquello, decía Satanás, mira, todo esto es pecado. El Señor dice, todo está pagado. Mire, esto lo tengo hace años acá. ¿Sabe por qué lo tengo? Es una fotocopia que sea para usted. Pero dice, todo está pagado.
Está rotito, mire. Dice, pecado, pagado. Vergüenza, pagado. Dolor, pagado. Error, valle del pecado. Pasado, pagado. Rechazo, pagado. Esclavitud, pecado, pagado. Muerte espiritual, pagado. Deuda, o sea, que yo debo, nada. Todo se ha pagado, porque la paga del pecado es la muerte. Además, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Pero alguien tenía que pagar por esto. Por ahí me molesta cuando dice, no, que Jesús te quiere dar esto, aceptarlo en tu corazón para que... No, amado, tienen que tener el propósito de la muerte de Jesucristo. No es una gracia barata, aunque es gracia, es por gracia, no es una gracia que yo así la acepto, la guardo ahí y puedo seguir viviendo. No, usted tiene que entender el propósito de Jesucristo, murió por usted y pagó por lo que usted vea. Usted no, como el relato de ese hermano. Usted no puede seguir viviendo. Si usted me dice que tiene la vestidura de su hermano que le ha justificado y que él llevó y murió en su lugar, ¿por qué sigue viviendo de la misma forma? Entonces, amado, tiene que entender esto. Ayer, el día domingo, hablamos por qué la adoramos. ¿Por qué tenemos un día de adoración pública? ¿Por qué dejamos todas las cosas que tenemos de la semana y venimos? Porque sabemos que el Señor está oficializando en este momento. Fíjese, Él mismo está diciendo, he aquí los hijos que me diste. Escuche el versículo 12 de Hebreo, volviendo atrás. Dice así, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hebreo 2:12. ¿Sabe cuál es? Hoy, el Señor, allá, está diciendo, Padre, en medio de la congregación ahora, en todo lo que están reunidos, te estoy alabando con todos mis hermanos. Y en este momento estamos exaltando, glorificando y bendiciendo el nombre y dándole gracias por este sacrificio, amado, que ha hecho en la cruz. Acá no venimos a cantar y danza alegre pronto y tirarnos y dar vueltas en el suelo y remolineando. No, venimos de venir a hablar, a bendecir, a glorificar, a exaltar, a adorar, a dar acción de gracias por lo que ha hecho en nuestra vida, a animarnos, a tener confianza, a tener esperanza y seguir en esta vida y perseverar. Porque vemos que lo que hizo en nuestra vida el Señor. Aquel que tenía el imperio de la muerte, dice, este es el diablo. Y fue para eso, amado, que el Señor Jesucristo vino. Vino para librarnos, amado. ¿Por qué diría la Escritura librarnos? Porque dice que todo aquel que está con el Satanás está preso del pecado. Dice, creo que 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, dice que el Señor que le dé espíritu de arrepentimiento, porque quizá el Señor le saque el lazo. Satanás lo tiene preso. ¿Ven? Están presos. Todo aquel que practica el pecado dice que está preso del pecado. Y es así. Por eso que dice que el Señor vino a librarnos a nosotros de que estamos sometidos. Porque una vez que Adán vende, o sea, de una forma entrega todo el reino, Satanás empezó a gobernar en la mente y en los corazones de la persona. Pero Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Ahora, cada vez que Él quiere acusar, por eso que el Evangelio no es una vez, es para siempre, nosotros acudimos a la cruz y decimos, pido perdón, le pedimos perdón al hermano, le pedimos perdón al hermano, a quien ofendemos, y automáticamente corremos a esa cruz. Fíjese, creo que es en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 es, donde dice así, del versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, ahora voy a volver dentro de un rato a este texto. Pero incluso después que nacemos de nuevo, incluso Él sigue intercediendo por nosotros. Entonces, Satanás no puede acusarnos más. No tiene nada para estar acusándonos. Ya no estamos más separados de Dios. Ahora estamos unidos con el Padre, con el Hijo y todos somos unos en esa unión que tenemos por medio de Jesucristo. Y Él es el que nos ha librado, amado, de esa muerte segura, de la ira que teníamos por haber ofendido a un Dios tan grande. Fíjese lo que dice, yo tengo muchos textos, por supuesto, porque la Biblia, para hablar decir lo que estaba diciendo en la oración. Lo que estamos hablando acá en sí es la esencia misma del Evangelio. Si tenía que haberlo puesto un título. ¿Por qué? Porque la esencia misma del Evangelio nos muestra esto.
Es por medio de Jesucristo, por la muerte que muere en un lugar, que nosotros hemos muerto al pecado, muerto a la condenación, muerto a esa ira segura que teníamos, que Dios nos iba a dar, nos iba a retribuir. Pero también tenemos vida, porque Jesucristo resucitó. Y si usted cree que Jesucristo resucitó, entonces téngalo por seguro que ya hemos resucitado ahora, en el sentido espiritual. Pero en un día el Señor nos va a levantar. Fíjese lo que dice, creo que es 1 Corintios capítulo 15, del versículo 20 al 22. Fíjese. 1 Corintios capítulo 15, no sé si sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 15, pero habla de la resurrección. Todo un capítulo habla Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, por un hombre la resurrección de los muertos. Por supuesto también está hablando de Cristo. Versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo. Entonces así, amados, por medio de Jesucristo que nos libró del poder de la muerte. Ahora que por medio de Jesucristo, en sentido espiritual, tenemos vida espiritual ahora. O sea que somos regenerados. Tenemos vida. Pero también vamos a tener vida en el sentido física. Porque está unido con nuestro cuerpo. Creo que es el versículo número 52. Escuchen. Sí, 1 Corintios capítulo 52 dice así. Sí, el 51 y 52, pero pues todos están unidos, esto, ¿sí? Pero dice así, he aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿sí? Y sigue hablando. Podríamos hablar más de 1 Corintios, ya hicimos una exposición de 1 Corintios. Pero lo que quiero decir, volviendo a Hebreos, es que es esto. Versículo número 14. Que Él destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte. Ya no tiene más el imperio de la muerte, amado. Aunque es verdad que nuestro cuerpo, vamos a decir de alguna forma, tiene que morir, porque va a morir. Pero es cierto también que nosotros tenemos vida espiritual ahora. Y también es cierto que nuestro cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorioso. ¿Y esto es por qué es? Porque Jesucristo venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, a Satanás, a causa de que el hombre, porque pecó. ¿Sí? Pero gracias a él, que ahora él ya no tiene, así Satanás, el imperio de las muertes. Él nos ha librado a nosotros. Dice el versículo número 15. Deme un segundo. Versículo número 15. Y librad a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. 1 de Juan, estoy leyendo el capítulo versículo número 15 de Hebreo, 2.15. Pero ahora me fui a 1 de Juan capítulo número 4 versículo 18. Dice así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una vez lo explicamos hace mucho esto, ¿no? Pero, ¿qué es este amor, amado, que está hablando acá? En este amor de que Jesucristo murió por nuestro pecado. Estamos hablando primero de Juan también, de este amor, o sea, que hizo expiación por nuestros pecados, que decía primera de Juan. ¿Cuál es este amor? Bueno, Jesucristo, que nos amó a nosotros y se identificó con nosotros, tomó un cuerpo por un cuerpo como nosotros y llevó el castigo de nosotros, la ira de Dios. Este es el amor, pero no el amor que Jesús te ama mucho y te da cosas. No, este amor que en sustitución de nosotros, que es el único intermediario, podríamos decir, entre Dios y nosotros. En ese amor entregó su vida para hacer expiación por nuestros pecados. Y ese es el, vamos a decir, lo que está hablando acá. Echa fuera el temor, ese amor. Nosotros teníamos ese temor a ese castigo. Ya no hay más, amado. Si usted es un cristiano, es una cristiana, no tiene más ese temor. Quizá tiene un temor, pero no un temor al castigo. Tiene un temor si es un cristiano, una cristiana. Creo que igual que yo, el temor es ofender a Dios.
hacer algo que a Dios no le agrada. En eso hay un temor. O sea, el temor sería más como deshonrarle, hacer algo que a Él no le gusta. Pero no un temor para que Dios diga, me va a castigar, me va a mandar. No, porque no existe. Ya llevó su Hijo ese castigo por nosotros. Fue disipado. O sea, en la cruz fue ya roto. No hay nadie que pueda acusarnos, decir como estamos hablando hoy en la mañana, esa gente que viene y te cobra cosas. Ya no hay nadie que venga a cobrarme a mí en la puerta ahí con algo. Dice, no debo nada, pues ya está pagado. En la cruz fue saldado. ¿Sí? Entonces, y tenía un propósito de librarnos ahora de ese temor que teníamos nosotros. Voy a leer otro texto amado, cada texto que leo no lo leo por leer, porque lo busco porque yo los vivo leyendo, porque quiero que ustedes también los guarden. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Escuchen, estos textos me lo escuchan hace años, vez tras vez leer, pero es porque yo ya los tengo en la mente. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Escuchen. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ves? Entonces es Jesucristo que, vamos a decir, nosotros, la humanidad está bajo la condenación, amados. Porque fíjense, cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Maldijo la tierra. Pero Jesucristo que tenemos, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En la redención, en la adopción, en la justificación. Todo eso es el propósito de entregarnos esa riqueza, esa gracia Jesucristo que nos otorga por medio de su sacrificio, el Padre nos da. Ahora, ese es el propósito que tenía. Nos redimió de la maldición de la ley. Él es el que llevó en el cardero, escuche, el propósito es de alguna forma podríamos decir, ser maldito. Porque dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Para que usted reciba la bendición. Pero la bendición espiritual, no esta bendición, perdón que le voy a decir de esto, gente, no sé cómo decirle, que adulteran el mensaje del Evangelio, amados. Sí hay una bendición espiritual, y es una bendición de la redención, para que haya remisión de esos pecados. Pero alguien tiene que llevar esa propiciación. Alguien tiene que cargar la ira, para que usted no cargue esa ira, para que usted tenga paz. Entonces todo esto tiene que hacerlo apreciar el verdadero evangelio, amados. Por eso que cuando usted escucha otro mensaje, otro evangelio, tiene que despreciarlo. Usted, discúlpeme, yo sé que se van a ofender mucho, incluso pastores, entre comillas, de sanas doctrinas, que le dicen hermanos. Amados, para mí no son ni siquiera hermanos. Uno que me venga a decir que Él tiene el poder de elegir a Jesucristo, que Él no necesita del Espíritu Santo para ser regenerado, que con una simple oración de entrega y que no necesita la soberanía de Dios, Él solo puede tomar una decisión cuando Él quiera, que Él le da la fe, es un don que Él le da a Dios, que Él tiene el arrepentimiento para volverse, no necesita la gracia de Dios. Porque dice, bueno, otro que he escuchado, pastor, de muy sana doctrina, que le dice hermanos, amados, a mí no ni siquiera primos son. Porque yo de verdad no me caso con nadie. A mí no me importa si es el pastor más sano que usted escucha. A mí lo que me importa es que la Biblia me dice a mí que de verdad que todo que predica otro evangelio es anatema. Entonces cuando usted escuche, por eso que la iglesia reformada predicamos sola escritura, no solo pastor reconocido por más reformado que sea. Porque hoy puede decir una cosa y mañana dice otra. Pero esto es la palabra de Dios que permanece viva para siempre. Y nunca va a cambiar porque Dios no cambia. No como pastores que predican una doctrina una vez y después la cambia. Y si quiere molestar, moléstese. Porque son pastores muy conocidos. Pero una vez dice una cosa y después dicen otra. Esta no va a cambiar nunca. Porque Dios no cambia, amados. No cambia. Y el día que yo me equivoque y diga otra cosa, yo le pido por favor que me diga, pastor, se está equivocando. O muéstrenme lo que predicaba en una época. Pero es así, amados. Debemos predicar lo que dice la palabra de Dios. Otro evangelio es evangelio de Satanás.
Amado, entonces no se puede jugar con esto, no se puede jugar con el propósito con que Jesucristo vino a morir. Vino a morir por los que el Padre de Dios, y con eso ténganlo por seguro que ninguno se va a perder. Amados, no podemos adulterar, no podemos bajar los estándares para que otros estén contentos. No, amados, nosotros, dice el libro Gálatas, dice el libro de Hechos, amados, que no estamos nosotros para contentar a hombres. Es así, hay un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Bueno, es salvar y redimir a aquellos que el Padre les dio antes de la fundación del mundo, ni uno más ni uno menos. Jesucristo, como dice más adelante, no vino a salvar ángeles. Esto me da pie para hablar por el tiempo, el versículo número 16. Porque ciertamente, escuchen, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Acá tenemos mucho para hablar, amados, en estos 20 minutos que me quedan. Jesucristo, amados, no vino a salvar o a socorrer a los ángeles. ¿Sí? ¿A quién vino a socorrer? Escucha, acá tengo un poco para hablar. No socorrió a los ángeles, escuchen, no socorrió a Satanás, por eso Satanás estaba molesto. Dice, ¿cómo no socorrió? No lo socorrió a él, no lo socorrió a los ángeles, los dejó, están en prisiones, algunos esperando el día para ser enviados al infierno. ¿A quién es que vino a socorrer? ¿Sabe cuál es la palabra socorrer acá, amado? Tiene una idea muy hermosa. Acá yo no tengo la palabra en el griego acá, pero la de socorrer, hay dos palabras que aparece acá. Yo lamentablemente no la anoté. Creo que la había anotado en una parte, la palabra socorrer, pero creo que la perdí. Pero la idea, una de estas, amados, escuche, vio con un bebé, bueno, los que fueron madres, cuando escuchaba a su bebé a la noche que lloraba y lloraba, o estaba ahí, ella deja de hacer lo que tenga que hacer, así se tenga que pelear con el marido, o todo lo que sea, va a socorrer a su hijo o a su hija. La idea es de una madre desesperada, que tiene que hacer lo que tiene que hacer por ayudar a su hija o a su hijo. Esa es la idea de socorrer, de entregar su vida si fuera posible. Esa es la idea, vino, si no socorrió a la descendencia. Y eso es lo que habla, amados. Hay dos palabras ahí que aparece, que en este momento yo sé que la estudié, pero no la busqué en el griego, significaba. Y es así, amados, podríamos decir de alguna forma bíblica, cómo la mano de Dios o la gracia de Dios nos socorre a nosotros por medio de Jesucristo, para que nosotros por medio de la fe que Él mismo nos da, podamos ser salvos. Pero no lo vino a hacer para los ángeles, amados. Él podía salvar ángeles que eran más fuertes que nosotros, poderosos, pero vino a socorrer, escuche, la palabra es descendencia, la descendencia de Abraham. Escuche, ustedes saben la promesa que hay en Génesis capítulo 12, versículo 7, cuando estuvimos hablando del pacto abrámico. Había que desde los lomos de Abraham iba a venir una descendencia, ¿sí? Pero, escuche, yo no me voy a meter en el dispensacionalismo, pero esta promesa no solamente era, como creen algunos, para la descendencia física del pueblo de Israel. Aunque sí había una descendencia física, pero también venía una descendencia espiritual. Esto me tengo que frenar un poco, porque dice así el texto. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Amados, esta promesa no es que solamente está centrada para Israel, sino que fíjese que muchos de los de Israel, como vamos a decir, muchos se perdieron. Entonces, ¿cómo es esta descendencia? Es que, vamos a hacer una cosa, lo voy a comprobar bíblicamente. Creo que es Gálatas capítulo 3, versículo 16. A ver. Porque había una promesa, se sabe cuál es, ¿no? Escuchen, Génesis 12, 7 primero, para la promesa, y después me voy a Gálatas. Génesis 12, versículo 7. Ustedes, cuando Dios llama a Abraham, no era Abraham todavía, pero Génesis 12, 7, acuérdense que le dice, lo saca afuera, le muestran a decirse, voy a engrandecer una nación. ¿Y cómo? Si él simplemente quería que no muriera su nombre, que no iba a ser que este esclavo iba a quedar, ¿sí? Pero él le dice esto. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor a quien le había aparecido.
Acuérdese, en el contexto él le dijo que haré de ti una nación grande, bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré, ¿sí? Tampoco, como dicen otros hermanos, reformado es para sus hijos, para los descendencia. ¿Para quién es entonces? ¿Quién es esta descendencia? ¿O quién es fíjese lo que dice Gálatas, esto es Gálatas 3:16. Sí, Gálatas 3:16. Escuche, Gálatas 3:16. Lo hemos leído varias veces. Gálatas 3:16. Ahora bien, hablando de Génesis capítulo 12, versículo 7. Pablo nos interpreta esto en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y escuche, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y es esa la promesa, amados. El Señor prometió en Génesis 3:15 el protoevangelio. Por eso, ¿qué estamos hablando? Si me estoy perdiendo, pastor. Bueno, ¿cuál fue el propósito de Cristo? ¿Por qué el Padre en Génesis 3 Cristo dijo, yo enviaré, o sea, quien pisotearía la cabeza de Satanás, o él querrá morder? Pero ¿cuál es el propósito que Satanás escuchó? ¿Alguien se va a encarnar? ¿Alguien quiere robarme? Estaba atento. Voy a matar entonces a los hijos, todos los hijos que vengan de ahí, de los israelitas. Una mujer, una partera lo mandó a uno, así, usted sabe que era Moisés, y él quería matar vez tras vez. Escuché la promesa, así que viene uno de mis hijos, por eso hay que enemistad entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Voy a utilizar uno de mis hijos, Caín, ven acá, mata a aquel que es por la fe, que habla en hebreo, dice que, entonces, mátalo. Siempre hubo esa persecución entre los hijos de Satanás y los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque él había escuchado que uno de la descendencia que iba a venir, porque sabía que había otros. Por eso que él siempre se mezclaba dentro del pueblo de Israel, él se mezcla dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él tiene que estar escuchando. Él escuchó que había una promesa, alguien se iba a encarnar, alguien iba a venir, alguien iba a ocupar nuestro lugar, alguien quería robar lo que él malvadamente había obtenido. Pero lo iba a hacer justamente apegándose a los mandamientos de su padre. Lo que no hizo el primer Adán. Entonces, está hablando de quién. Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí está, hay una promesa, iba a venir alguien, esa descendencia, y era Jesucristo. Pero fíjese lo que dice el mismo Gálatas, que todavía no cerré mi Biblia. Gálatas 3, versículo número, creo que es el versículo número 29, el último, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué es esto que está diciendo? Entonces, no entiendo lo que me está diciendo. Bueno, si no entendió nada, en estos Hebreos 2:16, lo que quiere decir sencillamente es que todos los que tengan fe como Abraham pueden ser salvos. Él vino a socorrer, Él vino a salvarnos de una muerte segura. Eso es lo que dice, a esa descendencia espiritual. Es verdad, hablaba de los israelitas, pero nosotros también, que por medio de la fe, como fue Abraham, podemos ser salvos, podemos ser socorridos de un juicio que se avecina, que se viene, de la ira de Dios. Él vino a socorrernos. En sencillas palabras dichas por Él, Él vino a salvar lo que ya estaba perdido. Ya estaba perdido, no que se iba a perder, ya estábamos perdidos, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. No hay salvación, hay una muerte segura. Todos somos culpables, pero Él vino a dar la vida por nosotros. Entonces, cuando alguien nos hable, no, que Jesucristo no, el propósito de Cristo es este. La Biblia dice esto. Muéstrenme un texto donde Jesucristo dice que murió en la cruz para darme. No, acá en mi Biblia dice en Gálatas 3:10, versículo 13, que el propósito fue llevar los pecados de mí, llevar la maldición de la ley. Muéstrenme un texto. Tengo muchos textos para mostrarle. Tengo primera de Juan, si quiere, capítulo 2, versículo 1, que dice vino a hacer expiación por mis pecados. Tengo Juan capítulo 3, 18 y Juan capítulo 3, 36. Usted tiene muchos textos para mostrarle. Muéstrenme un texto que Él murió para hacerme feliz y darme todas esas cosas. A ver. No hay un texto. No hay un texto.
pero yo estoy parado sobre la roca y sé cuál es el propósito de Jesucristo. Murió, es verdad, pero también resucitó para justificarme. Entonces yo tengo segura esa palabra. No me dejo, vamos a decir, engañar. Y usted dirá, bueno, pero Satanás lo despojó, perdió el poder. Bueno, lo cierto, amado, es cuando se me pasó a mí, cuando hablábamos de esto hace un rato, que despojó, en sentido es que perdió el poder, de alguna forma. Aunque él está activo todavía, pero ya no tiene nada que acusarnos. Ya no hay nada, al menos que usted por ahí peque y guarde algo, puede perder esa afiliación de una forma paternal y el Señor puede llegar a disciplinarlo y acarrearse muchos problemas y disciplina en esta vida, como dice nuestra confesión. Pero en sí no podemos perder la salvación, porque ya la ha pagado. Entonces es así, amados, que lo que nos explica el versículo número 16. ¿Para qué? Bueno, para salvarnos, amados. Por eso vino a socorrernos, vino a entregar su vida por nosotros. Eso es lo que habla como la descendencia que habla ahí. A ver el tiempo. Versículo número 16. 17 ahora. Dice así. Versículo número 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y acá tenés mucho para hablar también, en estos 10 minutos que me queda. En todo, o sea que no solamente en la carne, sino que, escuche, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Bueno, en todos, ya vemos el versículo 14, ¿qué? En todo. Bueno, tener un cuerpo, pero ¿qué en todo también? Bueno, nosotros tenemos obligaciones, nacemos, pero somos deudores. ¿Él qué vino a hacer? Bueno, creo que es Mateo 5:17, donde dice, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Tenía un propósito también, no solo encarnarse y ya está, como dije al principio, tenía un propósito. Y era, de verdad, vivir una vida de santidad y de justicia, amada, para que quedara todo eso saldado, para otorgarnos esa santidad y esa justicia. Él debía ser semejante a nosotros, identificarse con nosotros, ¿sí? Hacer todo lo que nos correspondía a nosotros. Y es así. Ahora él debía vivir, no solo eso, escuche, por eso estamos hablando de la humanidad de Jesucristo. De alguna forma él, aunque no tenía pecado, tenía una debilidad humana, o sea, él tenía que identificarse con nosotros, o sea, vamos a decir, estamos hablando del Señor, pero en la humanidad de Jesucristo, ¿sí? Esta identificación, por eso debe ser semejante en todos sus hermanos, y misericordioso, por eso creo que Hebreo creo que es 9, si no me equivoco, una parte dice que el Señor, o sea, creo que es en Hebreo capítulo 9, que tiene misericordia de nosotros, ¿sí? ¿Misericordia de quién? ¿Sí? No, ese sí es romano. La parte creo que es en Hebreos. Pero ¿por qué es esto, amado? Porque Él, no solo al tener en nuestro cuerpo, o sea, en la carne, y ser semejante a nosotros, a los hermanos, no solamente en un cuerpo, amado, Él fue tentado en todo, aunque no tenía pecado, pero la diferencia con nosotros cuando somos tentados es ¿por qué? Por nuestras concupiscencias, o sea, pecados, concupiscencias malas. Entonces somos tentados, pero en Jesucristo no podía encontrarle, vamos a decir, pecados, porque no tenía pecados. O sea, Jesucristo nació sin pecados, santo, apartado. Entonces no tenía, escuche bien esto, una naturaleza caída. Entonces, ¿cómo iba a ser tentado si no tenía naturaleza caída? No había, o sea, él era santo, no se puede entender. La tentación, ustedes la ven en toda su vida, no solamente en Mateo 4. ¿Cuál era? Escuche bien esto, amado, porque esto a usted quizás le pasa muchas veces. Aunque él fue tentado, pero no interiormente, sino de afuera. Lo que él padeció, él fue uno como nosotros. Escuche, él se reía, él sufría, él se cansaba, él tenía debilidades. Satanás quería decir, 40 días acá, mira que bien está todo esto. Quéjate un poco, quéjate un poco. ¿Sabe qué significa quejarse? Es no estar conforme con nuestro Padre.
Y esto lo hacemos muchas veces. Pero el Señor no, amado. Porque no le podía encontrar nada. Entonces, ¿qué se puede quejar? Amado, las cosas necesarias. ¿Sabe qué no tenía para hacer durante el tiempo? Para comer un pedazo de pan. Un pedazo de pan no tenía el Señor. Entonces lo tenía que tentar ¿en qué? En las debilidades humanas, no en el sexo y otras cosas, aunque pudo haber tentaciones así, pero que al no tener el pecado adentro, ¿por qué somos tentados el hombre o la mujer por tener cosas? ¿Por qué? Porque esas cosas están adentro. Pero al no tener nada de eso, él no tenía concupiscencias internas. Entonces, ¿a dónde fue tentado? En las debilidades humanas nuestras. Hambre, cansancio. Ya no podía más, él tenía sed, necesidades básicas. Y usted no se pone a pensar en eso, amado. Él le tenía que encontrar estas piedras. ¿Cómo es posible que eres el Hijo de Dios y Él está allá y tú estás padeciendo? Transforma estas piedras. Él le quería solucionar. Por eso no creo en este evangelio que te soluciona todo. Porque el que promete ese evangelio que te soluciona todo es el mismo Satanás. Es el que te dice, ¿por qué tienes que vivir así? Tenés la bendición. Sos un hijo y una hija de Dios. Sos una, como le dicen, una princesa de Dios. No tenés que estar. Eso es la misma voz de Satanás, amado. Él aceptaba, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y él creía, él dependía de su Padre en la humanidad, habló, no en la divinidad, la parte de él. En la humanidad tenía que llevar eso, tenía que representarnos a nosotros, tenía que ser perfecto. Entonces por eso que él nos entiende. Tiene hambre, él tuvo hambre. Tiene sed, él tuvo sed. Pero usted me habla, quiero tener el celular de la perita, la manzanita. No, esas cosas no, amado. Eso es de Satanás. Y si usted lo puede tener, téngalo si quiere. Pero no me venga con eso, con esas cosas del mundo. Porque él vino a morir, él vino a ser semejante a nosotros, pero sin pecado y siendo tentado por todo. Porque él tenía que ser el sumo sacerdote para poder compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, dice el texto ahí. Y es así. Entonces tenía que, de verdad, identificarse con nosotros con un cuerpo, semejante a nosotros, pero sin pecado, para llevar a cabo esa propiciación, para que haya esa expiación luego. Fíjese lo que dice el texto, después dice así, dice, fiel sumo sacerdote en lo que Dios refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces es así que él mismo se sujetó no solo a un cuerpo, sino a la ley de Dios mismo. Incluso en la fragilidad de nuestra carne, para poder cumplir y llevar a cabo, amado. Si no hacía eso, nosotros estábamos perdidos, amado, y por eso que él nos redimió. Y eso es lo que hace. Él fue humano, como nosotros, pero a la misma vez Dios. Dos naturalezas en una persona, lo que nosotros conocemos como la unión hipostática, ¿sí? En materia de cristología. Y esto tenía un propósito, amado, relacionarse, vamos a decir, con nosotros y poder después extendernos a misericordia a nosotros. ¿Y cuál era? Bueno, era primero llevar la propiciación, pero después expiar, o sea, primero propiciación, apaciguar la ira de Dios. Después que está apaciguada la ira de Dios por el cuerpo de él, este varón de los dolores que lleva la ira, la maldición de Dios, Dios lo aflige, Dios se aparta. Amado, usted puede sufrir todo lo que quiera como cristiano y cristiana, ¿está? Pero escuche lo que voy a decir. Dios nunca se va a apartar de usted, pero de su Hijo sí se apartó. Aunque usted no lo crea, de su Hijo se apartó. Usted lo va a disciplinar, pero usted no va a perder la salvación, va a seguir estando Dios con usted. Pero el Padre sí se apartó de su Hijo. Por eso él clamó, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Significa, no tuvo ni principio ni fin, pero él sintió ese desprendimiento de adentro. Y él gritó, amado, por primera vez esa separación con su Padre. ¿Y sabe por quién fue? Ponga su nombre ahí. Fue por usted, amados. Y es así. ¿Quién le va a amar así? Diga, ¿quién entregará su vida por usted así para que usted sea salvo? Nadie, amado, fue Cristo.
Entonces, cuando la próxima vez que Satanás diga, no te escucha, eso es mentira. Eso es mentira que Dios no le escucha, que Jesucristo no le escucha. Si Él es el mismo que está intercediendo, el que murió por usted, no que murió y se fue y dijo, bueno, relata como puedas y llegás. No es así, sigue intercediendo por nosotros, amados. Por eso que se identifica con nosotros. Fue tentado, padeció. ¿Para qué? Para satisfacer esa justicia, esa demanda que Dios estaba airado con el pecador. ¿Se acuerda que dice Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, que no me da tiempo de hablar todo lo que dice Romano? Pero sí, esa porción, cuando estuvimos viendo hace tiempo lo que era la justificación, versículo 25 de Romano, 3:25 en adelante, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios demanda justicia, pero ¿sabe qué hace? Acá está. La justicia va a caer en mi Hijo. Todas las demandas de la ley están puestas en Él. Yo demando justicia, pero esa justicia también la doy. Dice, ¿te acuerdas lo que dice el hijo de Isaac? Dice, ¿y a dónde está? Dice el corderito. Dios proveerá. Y eso fue lo que hizo. Creo que Jehová Jireh, o el Señor Jireh, ¿no? Él, esa justicia que Él mismo demanda, y ese cordero que tiene que quitar el sacrificio del mundo, Él mismo lo entregó. Nos amó tanto que entregó a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, amado. Y eso es el amor de Dios, entregándonos a su Hijo y su Hijo mismo dando la vida para que todo aquel que crea en Él, para los que son hijos de la fe, así como esa promesa, la descendencia que va a venir y va a morir en nuestro lugar, para todo aquel que crea. Si usted cree, puede ser salvo, pero también debe creer que es un vil pecador, alguien que ha ofendido a Dios, que ha quebrantado la ley de Dios. Ya ha nacido pecador. No hay salida. Dios está airado con usted todos los días. Pero las buenas nuevas que tengo para traerle en el día de hoy es que nació alguien santo y justo y vivió una vida justa y santa y murió en la cruz, porque dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos. Y entonces Él tuvo que pagar con su muerte, pero también tuvo que vivir una vida santa para acreditarnos eso, amado. Y eso es la buena noticia. Jesucristo no vino como estas pseudo iglesias que mienten y dicen otra cosa. Ahora el Señor por su palabra nos ha mostrado cuál fue el propósito de la muerte de Cristo, amado. Y que muchos lo sabíamos esto, amados. Esta esencia misma que se desprende de la palabra de Dios, que es la esencia misma del Evangelio, quizás podemos apreciarlo un poco más ahora. Fíjese lo que dice, para ser sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y entonces sí, poder sacar y extraer el mal que estaba dentro de nosotros. Y nosotros podremos decir, libres somos como pueblo para poder servirte y adorarte, amado. Y eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros, amados. Murió en nuestro lugar, hizo propiciación. O sea, Cristo, podemos ser satisfizo, o sea, las demandas de Dios en la ley. O sea, Dios demandaba. No es que si pedía, no, Dios demandaba, págame, son deudores, somos deudores. Entonces fue lo que hizo y pagó, o sea, la Biblia dice, nos redimió, nos compró. Eso es la palabra que aparece ahí, versículo 17. Se refiere a expiar los pecados por nosotros. Y eso es lo que hizo Él, un Dios santo. Él tuvo que vivir una vida santa, porque nada impuro entrará. Entonces Él fue lo que paga esa deuda para que nosotros quedemos libres y de alguna forma abre ese acceso que vamos a ver más adelante o rompe ese acceso para que nosotros podamos entrar libremente ahora al Padre. Es la propiciación, es la placa, esa ira de Dios que cae sobre Él. Y ahora es que todo pecador que va y se apropia por la fe de ese sacrificio en la cruz puede pasar a ser un hijo o una hija de Dios.
pidiéndole al Señor que el Señor le conceda vida. Usted prometió que todo que Él vino a usted no le echará fuera. Vengo a pedir misericordia. Tenga misericordia de mí por ese sacrificio, no por mi fe, sino por esa fidelidad de Cristo en la cruz, esa fidelidad a usted. Dice que está esa promesa para todo aquel que se acerque con un corazón contrito y humillado. Y Él es el sumo sacerdote que está oficializando ahí. Amado, Él se ofreció una vez para siempre por los sacrificios de todos aquellos que vengan a Él, que crean en este sacrificio. Fíjese lo que dice, creo que primera de Juan, no sé si lo tengo anotado o no, pero creo que es en el 2.1. 2.1 y 2, ya me voy apurando, ¿no? Me pasé del tiempo, escuché. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Escuchen, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también de los del mundo, o sea, todos los que crean. Entonces Él es el que usted puede acudir. Ahora, como dice también el versículo 9, si usted confiesa sus pecados, va a Él, puede obtener perdón de pecados. Por eso dice, pues el versículo 18 para cerrar, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, escuchen, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces padeció esa tentación, entonces Él se identifica con nosotros para con nosotros somos tentados en eso, para socorrernos, con nosotros estamos en esa tentación. ¿Sí? Oramos y pedimos, Señor, líbranos del mal. Por eso dice, enséñanos a orar, dijo, líbranos del mal, líbranos del tentador. Pero tenemos que orar. Amados, si el Señor Jesucristo, Él mismo en su vida tenía que estar orando y clamando, ¿cuántos más nosotros? Aunque fuimos librados del poder de la muerte y la garra de Satanás, Satanás todavía está como león rugiente, viéndonos a ver cómo hacer enojarnos con nosotros mismos, cómo no predicar, cómo avergonzarnos de Cristo y muchas otras cosas, cómo desanimarnos, cómo hacernos perdernos fe, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo te tiene tu Dios, como le decía a John Bunyan, el progreso peregrino. Entonces busca hacerlo eso de alguna forma, amado, pero Jesucristo está ahí para alentarnos. Porque Él sufrió, fíjese lo que dice Hebreo capítulo 4, creo que es el que con este va a ser el versículo, si no me equivoco, 15. Cierro con esto, Hebreo capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amados, entonces Él, fíjese que nos puede ayudar. Él está ahí, no es que solamente murió, Él está intercediendo por nosotros, continuamente, mediando lo que dice Hebreos 7:25, continuamente para aquellos que se acercan a Él, amado. Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Usted está sin Cristo, usted le predicaron nuestro evangelio de la comodidad, de lo que soluciona todo. No, amados, si hoy por primera vez que escucha este glorioso evangelio de la cruz, puede acercarse a Jesucristo, que vive intercediendo por aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado y obtener salvación por medio de la fe y el arrepentimiento que Él mismo le otorgará. Solamente clame como ese pecador, diga, séme propicio a mí el pecador, séme propicio a mí la pecadora. Y tengo por lo seguro que el Señor es justo y misericordioso para que todo aquel que confiesa su pecado y no se lo guarda, Él le puede otorgar una salvación tan grande en su misericordia si Él quiere. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque podemos entender el propósito de la muerte de su Hijo, amado. Usted lo entregó y usted se apartó de Él. Y Él sintió ese desprendimiento, Señor. No hallo mayor amor que ese, Señor. Si Él hizo eso cuando éramos viles pecadores, como dice Romanos, ¿cómo no lo hará ahora más ese amor, Señor, cuando Satanás nos quiera alejar? Pero no es así, amado Padre. Nosotros confiamos en lo que dice Romanos, Señor. Capítulo 8 dice que ni el hambre, ni la pobreza, ni Satanás, ni los principados, nada nos pueden alejar de ese amor que usted nos dio en la cruz. Por eso le pido que sus hijos, sus hijas, Señor, se alienten, que cobren fuerza para esta semana, Señor.
Cuando vengan las tentaciones, venga que ¿dónde está tu Dios? O esto o aquello, que confíen plenamente. O alguien le venga con otro evangelio y diga, no, eso no es. Cristo murió por esto. Y murió para salvar a aquello que se había perdido. Y yo soy uno de los primeros, como dijo Pablo. Estaba muerto una vez, pero hoy tengo vida gracias a Jesucristo. Le agradecemos, Señor, por ese sacrificio que se hizo una vez para siempre, Señor. Y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.